una dimensión que solo se alcanza a través del sonido. Es decir, uno recorre el vientre de ese monstruo industrial que es el ex frigorífico Anglo y trata de asimilar la información y las imágenes. Maquinaria que nos transporta a los años 30, a las líneas de montaje que parodiaba Chaplin en tiempos modernos. Fotos que dan fe de la cantidad de gente que trabajaba allí, una pequeña torre de Babel con empleados que provenían de más de 60 países. Los ganchos, las poleas, las cámaras frigoríficas que dan la sensación de estar en el decorado perfecto para una película de terror. Pero también los ventanales que muestran los alrededores apacibles de Fraiventos, un muelle manso, una embarcación que surca las aguas del río Uruguay, caballos que pastan en los alrededores, jóvenes estudiantes que ingresan a la universidad que se encuentra a pocos metros. Pero de repente, en lo que se conocía como Playa de Faena, se activa una instalación sonora que recrea el ambiente del matadero. Y ahí, de alguna manera, la abstracción se evapora. Y se toma dimensión de que en este preciso lugar se llegaron a faenar 1.600 vacas por día y que un paraje distante del litoral uruguayo sería determinante para la evolución de la industria alimentaria mundial. Bienvenidos a Fraiventos, la cocina del mundo. Una colaboración entre el programa Rutas Culturales del Ministerio de Educación y Cultura y el podcast Gastropolítica. Soy Maxi Guerra y los invito a este recorrido por un lugar que marcó un antes y un después en la historia de la alimentación. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestro máximo escenario, en el Parque Liebig. Aquí, en minutos. Los partidos más importantes del fútbol fraiventino se juegan en el Parque Liebig. Liebig también es el nombre de una pizzería. Hay una cervecería artesanal llamada Liebig y otro restaurante, Parada Liebig, y así sucesivamente. Esa palabra extraña se repite en la cotidianeidad de los fraiventinos con variaciones, a veces Liebig, a veces Liebig. Es algo que no sucede en ninguna otra localidad del Uruguay y tiene que ver con un químico alemán que marcó el destino de la ciudad sin haberla visitado, el barón Justus von Liebig. Liebig o Liebig fue una figura determinante de la química moderna, conocido como el Isaac Newton del siglo XIX. En su lecho de muerte afirmó: «Lo único que lamento de toda mi vida es que mi enfermedad me haya impedido conocer Fraiventos». En 1847, Liebig inventó el extracto de carne vacuna, un producto con el que pretendía erradicar el hambre en Europa, llevando la carne a las poblaciones más empobrecidas. Su colaborador, el químico Max von Pettenkofer, logra sintetizar la receta, pero no encuentra quién la desarrolle. Un problema insalvable es la enorme cantidad de ganado necesario para un producto que, por esencia, tenía que ser barato. Pero 15 años después del invento, George Christian Guibert, un ingeniero ferroviario enamorado de las ideas de Liebig, encontraría el lugar ideal para desarrollarlo. En el Uruguay de la época había ganado y tierras abundantes, pero la industria se centraba principalmente en los cueros. Al no haber refrigeración, la carne prácticamente no tenía salida internacional. Guibert se pone en contacto con Liebig y le propone producir su extracto en Uruguay. Originalmente se plantea emplazar el complejo en Montevideo, en la zona del Paso Molino, pero un socio lo convence de ubicarla en lo que hoy es Fraiventos. En ese gigantesco campo, de excelentes pasturas y con la posibilidad cierta de contar con un puerto de aguas profundas, en una casucha de mala muerte al lado de un saladero, Guibert se instaló con sus máquinas para producir las 4 primeras muestras del extracto de carne. El resultado de este primer experimento va a dar origen a la mayor industria tecnológica que conoció el Río de la Plata durante el siglo XIX. Esto lo cuenta la historiadora Anna Lebowitz en su libro Lemco, un gigante de la industria cárnica en Uruguay. En ese mismo pasaje, la historiadora narra la suerte de esas muestras de Guibert. Las muestras fueron enviadas a través de Amberes al laboratorio de Liebig, donde éste trabajaba junto a Pettenkofer en Múnich. Ambos científicos las recibieron en buen estado y se apresuraron a analizar el extractum carnis, proveniente de un lugar llamado Fraiventos, en el remoto sur del mundo occidental. Cuentan que la sorpresa de estos dos científicos se hizo sentir en el recinto universitario. Estudiantes, asistentes, colegas y administrativos de la Universidad de Múnich
describen los saltos y las expresiones de júbilo del ya enfermo Herr Professor Baron von Liebig. El extracto de carne producido por el ingeniero Guibert era de una calidad tal que superaba por lejos el producido en la farmacia de la familia de Pettenkofer. Y entonces nosotros tenemos un laboratorio histórico y el laboratorio moderno, que si te asomas por la ventana, ahí van a estar seguramente las trabajadoras. El que habla es Mauro Del Grosso, gestor del sitio patrimonial y director del Museo de la Revolución Industrial. Me está mostrando el espacio dedicado al laboratorio. Como cuenta, del otro lado se encuentra la única sede del Laboratorio Tecnológico del Uruguay fuera de Montevideo. En la sala que recorremos hay todo tipo de instrumentos y artefactos de época. Por ejemplo, acá, esto es clave en la industria frigorífica, la determinación del contenido de agua. Ante lo imponente de este complejo, la única fábrica de alimentos declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es fácil que pase desapercibido. Es un espacio relativamente pequeño, pulido, no tiene la presencia apabullante de las enormes maquinarias diseñadas por Guibert en el siglo XIX o las importadas de Chicago en los años 30. Tampoco el impacto obvio que genera el ternero de 2 cabezas conservado en formol o la réplica del tanque de la Primera Guerra Mundial que el ejército británico bautizó Freyventos, en honor al corned beef, el alimento estrella de la fábrica. Pero este laboratorio es parte fundamental de la esencia del Lemco, la compañía que Guibert, Liebig y accionistas de varios países crearon en Londres en 1865. El economista coreano Ha Jun Chang le dedica un capítulo de su libro Economía comestible a su historia y destaca esto. La fábrica de Freyventos contaba con su propio laboratorio de I+D, investigación y desarrollo, que aplicaba conocimientos científicos para desarrollar productos y tecnologías comercialmente viables. Este tipo de instalación en aquella época solo la poseían las empresas más avanzadas, como el gigante químico alemán BASF. Muchos historiadores consideran a Lemco, que posteriormente operó en múltiples países de Europa, Sudamérica y África, la primera empresa alimentaria multinacional del mundo. Liebig desde Alemania y Guibert, con su equipo de científicos y técnicos en Uruguay, buscaron continuamente nuevos productos. Investigaron durante años la posibilidad de elaborar un extracto de café, pero la idea naufragó. Sin embargo, otros productos fueron un éxito. El primer fertilizante orgánico con alcance global fue producido por Lemco y en poco tiempo generó más ingresos que el extracto de carne. Así como los productos se diversificaban, los alrededores del complejo industrial mutaban. Freyventos creció en torno a esta industria y se creó un ecosistema particular que recrea la historiadora Lucía Lebowitz. La Lemco no fue ni alemana ni inglesa, fue una empresa multinacional vista desde el punto de vista antropológico. En ella coexistieron distintas nacionalidades en diferentes puestos que se repartían las responsabilidades de la empresa. Jugaban juntos al fútbol, compartían las escuelas de sus hijos, el barrio, el hospital y el sistema jubilatorio. En la Lemco convivían 66 nacionalidades. Si bien el nombre de Liebig es omnipresente en la zona, el de Lemco sería sustituido en el imaginario local e internacional por otro, Anglo. En 1924 la empresa es comprada por un grupo británico y rebautizada como Frigorífico Anglo del Uruguay. Para ese momento los productos estrella eran los cubitos de carne de la marca Oxo y el producto con el que hasta hoy se asocia a Freyventos, el corned beef. Siempre es bueno aclarar que el corned beef no nació en el frigorífico Anglo ni tiene nada de maíz, a pesar de lo que indica el nombre. Corn, en el antiguo uso británico, hacía referencia a cualquier tipo de grano. Como originalmente se utilizaban granos de sal gruesa para curar la carne, tiene sentido que se la conociera como corned beef. La versión enlatada fue la que primero Lemco y después Anglo expandirían globalmente. Fue ese el tiempo donde nació el eslogan Freyventos, la cocina del mundo. Aprovechando su portabilidad y la prolongada fecha de vencimiento, el corned beef comenzó a ser un alimento fundamental en los conflictos bélicos. Tuvo un gran peso en la Primera Guerra Mundial, pero fue fundamental en la Segunda. En 1943, 16 millones de latas de corned beef partieron de Freyventos, en su vasta mayoría con el objetivo de alimentar al bando aliado en la Segunda Guerra Mundial. Señala el escritor Shafik Mekshi, enviado a Freyventos por la BBC cuando la UNESCO reconoció al complejo industrial como Patrimonio de la Humanidad.
En su informe señala que el rey Carlos III visitó Uruguay en 1999 y al llegar le dijo a los periodistas: "Recuerdo haber comido corned beef uruguayo hasta que me saliera por las orejas". En 1960 el Anglo pasó a manos del Estado uruguayo y en 1979 cerró definitivamente, provocando una enorme crisis en una ciudad cuyo ritmo y economía estaban marcados por la fábrica. Quizá uno de los grandes valores del trabajo de mantenimiento de este espacio mastodóntico es cómo está salpicado por un mosaico de pequeñas historias de gente que trabajó ahí, ya sean fotografías, carteles informativos o entrevistas emitidas en distintas pantallas. Don Lorenzo Ramón Ditre, ex trabajador, entró al frigorífico el 10 de mayo de 1962 con bochangador en el frío, en las cámaras frías. Luego pasó por varias dependencias hasta que terminó la de postada, donde se hizo vaquiana con el cuchillo. Camila, una de las encargadas del archivo, durante la recorrida leyó la rutina de Lorenzo Ramón Ditre, un despostador, es decir, un operario cuya función era separar la carne del hueso y que podía llegar a despostar 100 caderas por hora. Don Lorenzo se levantaba a las 4 a.m. y salía rumbo al frigorífico en su bicicleta. A las 4:30 a.m. llegaba, siempre con tiempo, y entre mates y mates se cambiaba y se vestía con la indumentaria reglamentaria: camisa de manga corta blanca, pantalón y botas blancas. Y a las 5:25 estaba pronto para arrancar con fuerza a trabajar. Había que ir bien dormido, nos cuenta Lorenzo. Años después del cierre del Anglo en Fraiventos, se sigue elaborando corned beef. Recorrí la planta de Marfrig, del otro lado de la ciudad, con procesos bastante distintos a los de los tiempos de Lorenzo Ramón Ditre. La carne ya llega congelada desde otra planta y el proceso está basado sobre todo en la maquinaria. Y tiene varios formatos, ¿viste? De lo que son. Esos son estuches, esos son spa que ahora estamos haciendo. Después de la recorrida converso con Mauricio Rodríguez, representante de Marfrig, y me pone delante decenas de etiquetas. El formato siempre es el mismo, pero las marcas y las ilustraciones cambian según el mercado, ya sea Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Japón, Puerto Rico o Filipinas. La planta puede llegar a elaborar 1 millón de latas por mes y su principal destino es Estados Unidos. El nombre Fraiventos no se puede utilizar en el mercado inglés. Pero no podemos entrar con la marca Fraiventos a Unión Europea porque eso lo tiene exclusivamente Inglaterra. Claro. Y que es la misma base del Anglo. Cuando el Anglo cerró, ellos adquirieron la marca Fraiventos. Pero redujeron la marca al nicho de mercado europeo. Daniel Gazzaniga no tiene ningún vínculo con el Anglo ni con Marfrig. Al saber que iba a su ciudad, Emiliano, un amigo fraiventino, me contactó con su grupo de amigos para que me sacaran a recorrer. En un momento de la charla, ya no recuerdo si tomando mate o cerveza Liebig, Daniel me contó que pasó un tiempo trabajando en Irlanda y tuvo un encuentro cercano con la fama de su ciudad en el depósito de un supermercado. Trabajando en un warehouse, un día doy un recorrido, me toca levantar un pedido y en un momento encuentro una lata que decía Fraivento, el título gigante, y me llamó la atención, obviamente. Es más, agarré una lata, no me tocaba en el pedido, pero agarré una lata para ir a preguntarle a mi supervisor qué era esto, a ver si era conocido para ello. Y en realidad era una lata, me fijé de dónde era, y era escocesa. Robaron el nombre por la fama de corned beef que tuvo acá. Que ellos decían que era común comerlo, yo lo probé, me tuve que ir a comprar una, obviamente no puedo sacar de ahí porque era un warehouse, pero fui a comprar una, me pareció asqueroso. Es una lata con una carne enlatada que supuestamente la abrís, la metés en el horno, es incomible. La probamos todos los que vivíamos en mi casa, es incomible. Yo mira cómo están matando mi ciudad, cómo están arruinando el nombre de mi ciudad, asqueroso. Además está decir que si Guibert hubiese enviado esa muestra al laboratorio de Liebig, la historia hubiese sido bien distinta.